No procures más a nosotros, vieja bruja. Así me dijeron mis propios hijos el viernes por la tarde, cuando finalmente les dije que ya no iba a seguir manteniéndolos de gratis. Alberto cerró la puerta de mi habitación con tanta fuerza que el marco tembló, mientras Natalia gritaba desde el pasillo que era una malagradecida por negarles lo que siempre habían tenido. Pero lo que ellos no sabían es que durante todos estos años, mientras yo les daba cada dólar que tenía, también había mantenido el control absoluto de todas las cuentas bancarias. Me quedé allí sentada en el borde de mi cama, escuchando sus voces airadas mezclarse con el sonido de puertas que se azotaban. 72 años cargando con el peso de mantener a dos adultos que nunca aprendieron el valor del trabajo, que nunca supieron lo que significa ganarse el sustento con las propias manos. Y ahora, después de décadas de sacrificios, me llamaban bruja por atreverme a decir basta. La casa se llenó de un silencio pesado después de que se fueron. Un silencio que conocía bien, porque era el mismo que me acompañaba cada noche cuando me acostaba preguntándome en qué momento había perdido a los niños dulces que una vez fueron, para convertirse en estos extraños que solo me veían como una fuente inagotable de dinero. Recordé cuando Alberto tenía 5 años y me abrazaba cada mañana antes de que me fuera a trabajar, susurrándome al oído que yo era la mejor mamá del mundo. Sus manitas se aferraban a mi cuello como si temiera que me fuera para siempre. Y yo le prometía que siempre volvería a casa. Recordé cuando Natalia lloraba en mis brazos cada vez que tenía pesadillas, y yo le cantaba esa canción de cuna que mi propia madre me había enseñado. Duérmete mi niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Parecía mentira que esa misma niña que buscaba mi protección ahora me mirara con tanto desprecio. Que esas mismas manos que una vez se aferraron a mí buscando seguridad, ahora se extendieran solo para recibir dinero. Ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra Elvira que no sabía lo que era criar hijos que terminarían despreciándola. Durante 30 años había trabajado sin descanso para darles todo lo que necesitaban. Primero fue la escuela privada, después la universidad que nunca terminaron, luego los préstamos para sus negocios que siempre fracasaban. Las deudas de sus tarjetas de crédito. Los gastos de sus propios hijos que también mantenía porque ellos no podían o no querían hacerlo. Cada mes transfería $1,200 a la cuenta de Alberto para su apartamento, $800 a Natalia para sus gastos, y otros $500 que repartía entre los nietos para sus colegios y actividades. Era más de la mitad de mis ingresos mensuales, dinero que yo había ganado con 40 años de trabajo duro, levantándome a las 5 de la mañana para llegar puntual a la fábrica textil donde pasé la mayor parte de mi vida. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. La tarde estaba cayendo y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Desde aquí podía ver el edificio donde vivía Lourdes, mi única amiga verdadera, la única persona que me había dicho la verdad cuando yo no quería escucharla. Elvira, me había dicho hace apenas una semana, tus hijos te están matando. Poco a poco, y tú se los estás permitiendo. Mírate en el espejo. Mírate bien. Y tenía razón. Mis ropas eran las mismas de hace 5 años, remendadas y descoloridas, mientras ellos se compraban ropa de marca con mi dinero. Mi nevera estaba medio vacía porque prefería que a ellos no les faltara nada, mientras yo comía arroz con huevo 3 veces por semana. Mi carro llevaba 2 años sin mantenimiento porque cada dólar extra se iba a cubrir sus caprichos y emergencias que nunca eran verdaderas emergencias. Tenía razón. Durante años me había convencido de que esto era amor de madre, que sacrificarme era mi deber, que mantenerlos era mi responsabilidad. Pero amor no era lo que había en sus ojos cuando me miraban. Era cálculo, era conveniencia, era la certeza de que yo siempre estaría ahí para resolver sus problemas sin importar cuánto me costara. Era la seguridad de que por más que me humillaran, yo seguiría siendo su fuente de ingresos. El teléfono que tenía en la mesita de noche comenzó a sonar. Era Alberto. Durante un segundo dudé si contestar, pero algo en mi interior me dijo que era importante escuchar lo que tenía que decirme. Su voz sonaba diferente, más calmada, casi persuasiva. Mamá, perdóname por lo de hace rato. Estaba estresado por el trabajo. Ya sabes cómo es. La mentira se deslizó tan fácilmente de sus labios que por un momento sentí náuseas. Tu hermana y yo estuvimos hablando, continuó, y pensamos que tal vez podríamos llegar a un acuerdo. No tienes que darnos todo tu dinero, solo lo suficiente para cubrir los gastos básicos. Tú sabes, la hipoteca, la luz, el agua, la comida. Es lo justo, ¿no crees? $1,000 cada uno por mes.
Es razonable. Lo justo. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Lo justo habría sido que ellos trabajaran para mantener sus propias casas. Lo justo habría sido que me trataran con respeto después de todo lo que había hecho por ellos, pero yo sabía que esto no era una negociación. Era otro intento de manipulación, otra forma de asegurarme de que el grifo de dinero siguiera abierto. Y por primera vez en mi vida, no me sentí obligada a complacerlos. Colgué sin responder. Por primera vez en años, colgué el teléfono. Sin dar explicaciones, sin pedir perdón, sin ceder a sus manipulaciones. Y en ese momento supe que algo había cambiado en mí para siempre. Ya no era la Elvira que se tragaba las humillaciones con tal de mantener la paz. Ya no era la mujer que prefería sufrir en silencio antes que enfrentar la verdad. El lunes a las 9 de la mañana, cuando llamaran al banco para hacer sus transferencias habituales, se darían cuenta de que había algunas cosas que no sabían sobre su vieja bruja. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado y en lo que estaba por venir. A las 3 de la madrugada me levanté y fui hasta el pequeño escritorio donde guardaba todos mis documentos importantes. Ahí estaban las carpetas con los estados de cuenta, los contratos bancarios, las autorizaciones que había firmado años atrás cuando decidí ayudarlos económicamente. Lo que Alberto y Natalia nunca supieron es que cuando abrí esas cuentas para facilitarles el dinero cada mes, yo mantuve mi nombre como titular principal. Ellos tenían acceso para retirar, pero yo tenía el poder de cerrar todo con una simple llamada telefónica. Durante todos estos años, mientras ellos creían que tenían garantizado mi dinero, yo había conservado el control absoluto de cada dólar que entraba y salía. Saqué mi teléfono y marqué el número del banco. Sabía que tenían servicio las 24 horas para emergencias. La voz del representante sonó profesional y amable cuando le expliqué que necesitaba suspender todas las transferencias automáticas y bloquear el acceso de terceros a mis cuentas. ¿Está segura, señora Rivas? Este cambio será efectivo inmediatamente y no podrá reversarse hasta el próximo día hábil. Por supuesto que estaba segura. Mientras hacía los trámites telefónicos, recordé la primera vez que Alberto me pidió ayuda económica. Tenía 25 años y acababa de perder su trabajo en una empresa de seguros. Llegó a mi casa con los ojos llorosos, abrazándome como cuando era niño, pidiéndome que lo ayudara solo por unos meses hasta que encontrara algo mejor. Te prometo que te voy a devolver cada centavo, mamá. Eres lo más importante en mi vida. Eso fue hace 15 años. 15 años de promesas incumplidas, de trabajos que nunca duraban más de 6 meses, de proyectos que siempre terminaban en fracaso y que inevitablemente terminaban costándome más dinero. Pero yo seguía creyendo que algún día cambiaría. Que algún día volvería a ser el hijo responsable que yo había criado. Con Natalia había sido diferente pero igual de destructivo. Ella nunca pidió ayuda directamente. Simplemente comenzó a llegar a mi casa con facturas que no podía pagar, con historias sobre cómo su esposo la había abandonado y ella no tenía cómo mantener a sus hijos sola. Solo necesito que me prestes $500, mamá. El mes que viene te los devuelvo. Pero el mes que viene siempre traía una nueva emergencia, una nueva factura, una nueva excusa. Terminé la llamada con el banco y me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Por primera vez en años me sentía dueña de mis propias decisiones. Caminé hasta la sala y me senté en mi sillón favorito, ese que había comprado hace 20 años cuando todavía tenía dinero para comprarme cosas que me gustaran. Ahora todo mi dinero se iba en mantener las vidas cómodas de dos adultos que ni siquiera me dirigían la palabra a menos que necesitaran algo. Pensé en Lourdes y en la conversación que habíamos tenido la semana anterior. Estábamos tomando café en su cocina cuando me preguntó por qué parecía tan cansada, porque había perdido tanto peso en los últimos meses. Al principio traté de mentirle, de decirle que todo estaba bien, pero ella me conocía demasiado. Elvira, tú no eres la misma de hace un año. Pareces una sombra de quien eras. Y entonces se me quebró la voz y le conté todo. Le conté sobre los $2.500 que transfería cada mes, sobre cómo había tenido que vender las joyas de mi madre para cubrir una de las emergencias de Alberto, sobre cómo llevaba meses comiendo solo una vez al día para poder enviarles dinero extra cuando lo necesitaban. Le conté sobre la humillación constante, sobre cómo me hablaban como si fuera su empleada en lugar de su madre. Lourdes escuchó en silencio. Pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos. Cuando terminé de hablar,
Tomó mis manos entre las suyas y me dijo algo que nunca olvidaré: Elvira, tú no eres responsable de mantener a 2 adultos perezosos. Tú ya cumpliste tu trabajo como madre cuando ellos eran niños. Lo que estás haciendo ahora no es amor, es permitir que abusen de ti. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Pero también me asustaron porque significaban que tendría que hacer algo al respecto, y yo llevaba tantos años evitando el conflicto que ya no recordaba cómo se sentía defender mis propios intereses. Ahora, sola en mi sala a las 4 de la madrugada, me di cuenta de que Lourdes no solo tenía razón sobre la situación, sino también sobre mí. Yo había permitido que esto llegara tan lejos porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola, miedo de que mis hijos me odiaran, miedo de enfrentar la verdad sobre lo que nuestra relación realmente era, pero el miedo ya no era más fuerte que la dignidad que estaba recuperando. El miedo ya no era más fuerte que la rabia que había estado creciendo en mi pecho durante años, alimentada por cada humillación, por cada vez que me trataron como si mi único valor fuera el dinero que podía darles. Amaneció mientras yo seguía sentada en mi sillón, planificando lo que haría cuando llegara el lunes. No era venganza lo que sentía. Era algo mucho más poderoso que eso. Era la certeza de que merecía más de lo que había estado recibiendo, y que tenía el poder de cambiar mi situación. El sábado por la mañana decidí salir de casa temprano. Necesitaba aire fresco y distancia para pensar con claridad. Me puse mi vestido azul, ese que no usaba desde hacía meses porque Alberto me había dicho que me hacía ver demasiado arreglada para mi edad, y caminé hasta el parque donde solía ir cuando mis hijos eran pequeños. El lugar estaba lleno de familias jóvenes, niños corriendo entre los árboles, abuelas empujando cochecitos mientras sonreían orgullosas. Observé a una mujer de mi edad sentada en una banca, leyendo un libro mientras su nieto jugaba cerca. Se veía tranquila, contenta, disfrutando de un momento simple sin la tensión que yo llevaba cargando durante tantos años. Me senté en una banca vacía y saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Alberto y 9 mensajes de texto de Natalia. No necesitaba leerlos para saber qué decían. Seguramente habían intentado hacer alguna transferencia o usar sus tarjetas de débito y se habían dado cuenta de que algo había cambiado. La desesperación en la cantidad de llamadas me confirmó que ya sabían que habían perdido el acceso a mi dinero. Finalmente abrí uno de los mensajes de Natalia. Mamá, ¿qué hiciste? Mi tarjeta no funciona y necesito pagar el supermercado. Llámame urgente. El siguiente era más agresivo: no puedes hacernos esto sin avisar. Tengo compromisos que pagar. Y el último era directamente amenazante: si no arreglas esto hoy mismo, vas a tener que buscar otro lugar donde vivir. Leí cada mensaje sin sentir la punzada de culpa que normalmente me habría invadido. En cambio, sentí algo parecido al alivio. Por fin habían mostrado su verdadero rostro sin disfraces. Ya no tenían que fingir cariño o respeto porque la fuente de dinero se había secado, y su reacción inmediata había sido la amenaza y la agresión. Una pareja de ancianos pasó caminando de la mano frente a mi banca. Se veían felices, cómplices, disfrutando de su paseo matutino. Me pregunté cuándo había sido la última vez que yo había sentido esa paz, esa sensación de estar en el lugar correcto con las personas correctas. Hacía tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía no estar constantemente preocupada por el dinero, por las demandas, por las crisis fabricadas de mis hijos. Recordé mi matrimonio con Ernesto, el padre de Alberto y Natalia. Habíamos sido felices durante los primeros años, trabajando juntos para construir algo sólido para nuestra familia. Él murió cuando los niños tenían 12 y 14 años, y desde entonces yo me había convertido en madre y padre, en proveedor y protector. Tal vez ahí había comenzado todo. Tal vez en mi desesperación por compensar la ausencia de su padre, les había dado demasiado y les había exigido muy poco. Ernesto siempre decía que los hijos necesitaban límites tanto como necesitaban amor. Si les das todo sin que se lo ganen, me decía, nunca van a aprender a valorar nada. En ese momento yo pensaba que era demasiado duro con ellos, que después de perder a su padre lo último que necesitaban era más disciplina. Ahora entendía que él había tenido razón. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Alberto, y decidí contestar. Su voz sonaba diferente, más controlada que en los mensajes de texto, pero pude detectar la urgencia debajo del tono aparentemente calmado. Mamá, necesitamos hablar. ¿Hay algún problema con las cuentas y no podemos acceder al dinero? ¿Dónde estás?
Estoy en el parque, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. El parque donde los llevaba a jugar. Cuando eran niños. ¿Qué parque? Da igual, voy para allá. Esto es importante, mamá. No podemos esperar hasta el lunes. Su impaciencia era palpable. No me preguntó cómo estaba, no mostró interés en por qué había decidido pasar mi sábado sola en un parque. Solo le importaba resolver su problema. De dinero. No, le dije firmemente. Si quieres hablar conmigo, puedes venir a la casa esta tarde. Pero no voy a discutir este tema en público. Y colgué antes de que pudiera responder. Era la primera vez que le colgaba el teléfono a alguno de mis hijos. La primera vez que ponía mis condiciones antes que sus urgencias. Y se sentía liberador. Se sentía como recuperar un pedazo de mí misma que había perdido hace mucho tiempo. Me quedé en el parque hasta el mediodía, observando las familias, recordando momentos felices de mi propia vida, imaginando cómo podría ser mi futuro si finalmente me atrevía a ponerme a mí misma en primer lugar. Cuando finalmente regresé a casa, encontré a Alberto y Natalia esperándome en la sala. Sus rostros estaban tensos, y pude ver que habían estado discutiendo antes de que yo llegara. Mamá, tenemos que hablar, dijo Natalia inmediatamente, sin siquiera saludarme. No sabemos qué pasó con las cuentas, pero necesitamos que lo arregles hoy mismo. Yo tengo que pagar la renta mañana y Alberto tiene una cuota del carro que vence el lunes. Me senté en mi sillón favorito y los miré en silencio por un momento. Parecían dos extraños reclamándole a una empleada que no había cumplido con su trabajo. No había preocupación genuina por mí, no había curiosidad sobre por qué había tomado esta decisión. Solo había exigencias y urgencia por resolver su problema financiero. No hay nada que arreglar, les dije finalmente. Yo decidí cerrar su acceso a mis cuentas porque ya no voy a seguir manteniéndolos. El silencio que siguió fue tenso y cargado de incredulidad. Alberto fue el primero en reaccionar, con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. Mamá, no puedes hacer eso sin consultarnos. Nosotros dependemos de ese dinero. Tenemos gastos, responsabilidades. No puedes dejarnos colgados así. ¿Consultarlos?, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. ¿Ustedes me consultaron cuando decidieron tratarme como su cajero automático personal? ¿Me consultaron cuando decidieron que mi único valor era el dinero que podía darles? Natalia se puso de pie, su rostro enrojecido por la indignación. Eres nuestra madre. ¿Es tu obligación ayudarnos? Nosotros no te pedimos nacer, y ahora que eres vieja y no sirves para nada más, lo mínimo que puedes hacer es apoyarnos. Económicamente. Sus palabras cayeron como latigazos, pero esta vez no me dolieron. Esta vez me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Esta vez me dieron la fuerza que necesitaba para mantenerme firme en mi posición. Ahora entiendo perfectamente quién eres en realidad, Natalia, le respondí con una calma que me sorprendió. Y tú también, Alberto. Durante todos estos años me convencí de que ustedes me necesitaban, pero la verdad es que yo necesitaba sentirme necesaria. Ya no más. Alberto se acercó a mi sillón con esa expresión que usaba cuando era niño y quería conseguir algo de mí. Mamá, no digas eso. Por supuesto que te necesitamos. Eres nuestra madre y te queremos mucho. Es solo que, bueno, las cosas están difíciles económicamente y tu ayuda es importante para nosotros. No puedes abandonarnos ahora. Lo miré directo a los ojos y vi exactamente lo que había estado negándome a ver durante años. No había amor en su mirada. Solo cálculo. No había preocupación por mi bienestar, solo por su flujo de dinero. ¿Abandonarlos? Alberto, ustedes me abandonaron a mí hace mucho tiempo. Me convirtieron en una extraña en mi propia casa, en una empleada que solo sirve para pagar sus cuentas. Natalia se cruzó de brazos y me miró con desprecio. Eres una dramática, mamá. Nadie te está maltratando. Simplemente vivimos vidas separadas, como hacen todas las familias modernas. Pero eso no significa que no tengamos derecho a tu apoyo económico. Tú tienes más dinero del que necesitas y nosotros estamos empezando nuestras vidas. ¿Empezando sus vidas? Me reí sin humor. Alberto, tienes 40 años. Natalia, tú tienes 38.
No están empezando nada. Están desperdiciando sus vidas esperando que yo se las resuelva. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Mis hijos intercambiaron una mirada que conocía bien, esa mirada que significaba que estaban coordinando su siguiente estrategia para manipularme. Era la misma mirada que intercambiaban cuando eran adolescentes y planeaban alguna travesura. Está bien, mamá, dijo Alberto, cambiando completamente su tono a uno más frío. Si así es como quieres jugar, perfecto. Pero recuerda que esta es nuestra casa también. Papá nos la dejó en herencia tanto a ti como a nosotros. Tal vez sea hora de que hablemos con un abogado sobre cómo dividir las propiedades. Sus palabras fueron como una puñalada, pero no por el dolor, sino por la claridad que me dieron. Ahí estaba la verdad desnuda. No solo querían mi dinero, también querían mi casa. No solo querían que los mantuviera, también querían asegurarse de que cuando yo muriera, no quedaría nada que no fuera de ellos. Hablen con todos los abogados que quieran, les dije, levantándome de mi sillón. Van a descubrir que esta casa está completamente a mi nombre. Su padre me la dejó a mí, y yo decidí permitirles vivir aquí porque pensé que así tendríamos una familia unida. Pero una familia no es lo que tenemos. Natalia soltó una risa amarga. Por supuesto que vas a decir eso. Siempre has sido egoísta, mamá. Siempre has pensado solo en ti misma. Nosotros sacrificamos nuestras vidas para cuidarte en tu vejez, y así nos pagas. ¿Cuidarme? La incredulidad me invadió por completo. ¿Cuándo me han cuidado ustedes? ¿Cuándo se han preocupado por mi salud, por mis sentimientos, por mis necesidades? Lo único que han hecho es asegurarse de que yo esté lo suficientemente bien como para seguir trabajando y dándoles dinero. Alberto se puso de pie bruscamente, su paciencia finalmente agotada. Ya basta de dramatismo. Mañana mismo vas a ir al banco y vas a arreglar este problema. No vamos a permitir que nos castigues por decir la verdad. Si no nos devuelves el acceso a las cuentas, vas a lamentarlo. ¿Me estás amenazando, Alberto? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Tu hijo está amenazando a su propia madre porque no quiere seguir manteniéndolo. No es una amenaza, es un hecho, intervino Natalia. Nosotros sabemos muchas cosas sobre ti, mamá. Sabemos sobre los favores que le has hecho a los vecinos, sabemos sobre el dinero que has prestado sin reportarlo, sabemos sobre las pequeñas mentiras que has dicho para conseguir beneficios del gobierno. Una llamada a las autoridades correctas. Y podrías perder tu casa y tu pensión. El silencio que siguió fue absoluto. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estaban chantajeándome. Estaban amenazando con destruir mi vida si no seguía siendo su fuente de ingresos. Era tan surreal que por un momento pensé que estaba en una pesadilla, pero no era una pesadilla. Era la realidad que había estado evitando enfrentar durante años. Mis hijos no eran las víctimas de las circunstancias que yo había creído. Eran depredadores que habían encontrado en mí la presa perfecta, una madre que confundía el amor con la complacencia, que confundía el sacrificio con la entrega total de su dignidad. Salgan de mi casa, les dije con una voz que no reconocí. Como mía. Ahora mismo. Alberto se rió. ¿En serio? ¿Nos vas a echar? Mamá, esta casa también es nuestra. No puedes echarnos. Esta casa es mía, repetí, caminando hacia el teléfono. Y voy a llamar a la policía si no salen inmediatamente. No. Te atreverías, dijo Natalia, pero pude ver la incertidumbre en sus ojos. Durante años habían contado con mi miedo al conflicto, con mi necesidad de mantener la paz a cualquier precio. Pero algo fundamental había cambiado en mí, y ellos lo estaban empezando a percibir. Tomé el teléfono y comencé a marcar. No. Era un farol. Estaba completamente decidida a seguir adelante con mi amenaza. Alberto y Natalia se miraron nuevamente, y por primera vez en años, vi miedo en sus rostros. Miedo de que su fuente de ingresos no solo se hubiera secado, sino que se hubiera convertido en su enemigo. Esto no se va a quedar así, murmuró Alberto mientras se dirigía hacia la puerta. No puedes tratarnos así después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Los miré mientras recogían sus cosas. Lo único que han hecho por mí es enseñarme que soy más fuerte de lo que pensaba.
Natalia se detuvo en la puerta y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Vas a descubrir lo que es estar verdaderamente sola, y cuando eso pase, no vengas a buscarnos porque ya será demasiado tarde. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe que resonó por toda la casa. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando no de miedo, sino de adrenalina. Había hecho algo que creía imposible. Les había dicho no a mis hijos. Les había puesto límites. Me había puesto a mí misma primero. La casa se sintió diferente inmediatamente. Más grande, más tranquila, más mía. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Era extraño como el silencio de la casa no se sentía opresivo como otras veces, sino liberador. Era mi silencio, elegido por mí, no impuesto por la tensión constante de caminar en puntillas para no molestar a dos adultos que se comportaban como adolescentes malcriados. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde había dado de comer a Alberto y Natalia cuando eran pequeños, donde habíamos hecho tareas juntos, donde alguna vez habíamos sido una familia real. Ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra persona, a una Elvira más joven que creía que el amor incondicional significaba dar sin límites. Tomé mi teléfono y marqué el número de Lourdes. Necesitaba escuchar una voz amiga, alguien que me confirmara que no me había vuelto loca, que lo que acababa de hacer tenía sentido. Su voz sonó preocupada cuando contestó, como si hubiera estado esperando mi llamada. Elvira, ¿cómo estás? Te escuchas diferente. Lo hice, Lourdes, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Les corté el dinero y los eché de la casa. El silencio del otro lado del teléfono duró unos segundos que se sintieron eternos. Luego escuché algo que no esperaba. Lourdes estaba llorando. Gracias a Dios, murmuró. Elvira, no sabes cuánto tiempo he estado esperando que dijeras esas palabras. No sabes cuántas noches me he quedado despierta preocupándome por ti, viendo cómo te consumías. Poco a poco. Sus lágrimas me hicieron llorar a mí también, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de sentirme finalmente comprendida por alguien que me quería de verdad. Ven a mi casa, me dijo. Ahora mismo. Preparo café y me cuentas todo. Pero primero, dime, ¿estás bien? ¿Te lastimaron? No. Me tocaron, le respondí. Pero sus palabras, Lourdes, me amenazaron. Me chantajearon. Dijeron cosas que nunca pensé que escucharía de mis propios hijos. Por eso mismo necesitas venir acá. No debes estar sola ahorita. Tomé mi bolso y caminé las 3 cuadras hasta la casa de Lourdes. Era un trayecto que había hecho miles de veces durante los últimos 20 años, pero esta vez se sintió diferente. Caminé con la cabeza en alto, sin la sensación de peso en los hombros que había llevado durante tanto tiempo. Lourdes me esperaba en la puerta con los brazos abiertos. Cuando me abrazó, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. Desde la última vez que alguien me había abrazado sin querer algo a cambio. Su abrazo no tenía agenda oculta, no venía acompañado de peticiones de dinero o favores. Era simplemente cariño puro. Nos sentamos en su sala con sendas tazas de café, y le conté todo. Le conté sobre la llamada al banco, sobre la confrontación con mis hijos, sobre las amenazas y el chantaje. Ella escuchó sin interrumpir, asentía cuando yo hablaba sobre mis miedos y sonreía cuando yo describía los momentos en que me había mantenido firme. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, me dijo cuando terminé mi relato. No es que hayas encontrado el valor para enfrentarlos. Es que finalmente te escuchaste a ti misma. Durante años has estado ahogando tu propia voz para complacer a otros. Tenía razón. Durante décadas había vivido como si mis propios sentimientos, mis propias necesidades, mis propios deseos fueran menos importantes que los de cualquier otra persona. Había sido tan buena negando mis propias emociones que había olvidado cuáles eran. Pero ahora, ¿qué hago, Lourdes? No tengo idea de cómo se supone que viva mi vida para mí misma. Llevo tanto tiempo viviendo para otros que no recuerdo qué es lo que me hace feliz. Lourdes sonrió y tomó mis manos entre las suyas. Esa es la parte hermosa, Elvira.
Ahora tienes tiempo para redescubrirte. Tienes dinero, tienes salud, tienes una casa propia. Tienes todo lo que necesitas para empezar de nuevo. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si me siento sola? ¿Y si realmente necesitan mi ayuda y yo no estoy ahí? Entonces te permites sentir esa soledad y descubres que puedes sobrevivir a ella, me respondió con ternura. Y en cuanto a si realmente necesitan tu ayuda, Elvira, tus hijos son adultos sanos y capaces. Si realmente necesitarán ayuda, la buscarían de manera respetuosa, sin amenazas ni chantajes. Pasé el resto de la tarde en casa de Lourdes. Cocinamos. Juntas, vimos una película vieja que nos gustaba, hablamos sobre planes futuros que yo nunca me había permitido considerar. Por primera vez en años, pasé horas enteras sin pensar en dinero, sin preocuparme por las necesidades de otros, sin sentirme culpable por estar disfrutando. Cuando regresé a mi casa al anochecer, la encontré exactamente como la había dejado. No había señales de que Alberto y Natalia hubieran regresado. Mi teléfono tenía algunas llamadas perdidas, pero ningún mensaje nuevo. Era como si finalmente hubieran entendido que esta vez hablaba en serio. Me preparé una cena ligera y me senté a comer en mi mesa de cocina. Era extraño cenar sin prisa, sin estar pendiente de si sonaba el teléfono, sin esperar que llegara alguien pidiendo dinero urgente para alguna crisis fabricada. Era extraño, pero hermoso. Después de cenar, caminé por mi casa como si la estuviera viendo por primera vez. Realmente la miré, no solo la transité. Me di cuenta de que había muchas cosas que había querido cambiar durante años pero nunca. Lo había hecho porque todo mi dinero se iba a mantener a mis hijos. El sofá de la sala estaba viejo y hundido. Las cortinas del comedor estaban descoloridas. La pintura del baño se estaba descascarando. Por primera vez en años, podía pensar en gastar dinero en mí misma sin sentirme culpable. Podía imaginarme comprando muebles nuevos, renovando mi habitación, tal vez incluso tomando esas clases de baile que siempre había querido tomar pero que nunca había podido pagar porque Alberto necesitaba dinero para su carro. Natalia tenía una emergencia médica inventada. Me senté en mi sillón favorito y saqué una libreta que tenía guardada en el cajón de la mesa de centro. Hacía años que no escribía nada para mí misma, pero esa noche sentí la necesidad de plasmar mis pensamientos en papel. Día 1 de mi nueva vida, escribí en la primera página. Hoy aprendí que puedo decir no. Hoy aprendí que mi amor propio es más importante que la comodidad de otros. Hoy aprendí que no estoy obligada a prender fuego a mí misma para mantener calientes a personas que ni siquiera se molestan en agradecer el calor. Escribí durante una hora, vaciando en el papel todos los sentimientos que había estado guardando durante años. La rabia, la decepción, el dolor, pero también la esperanza, la libertad, la emoción de imaginar un futuro diferente. Cuando finalmente me fui a dormir, no revisé mi teléfono como hacía todas las noches. No me preocupé por si Alberto y Natalia estaban bien, si tenían suficiente dinero, si necesitaban algo de mí. Por primera vez en décadas, me dormí pensando únicamente en mí misma, en mis planes, en mis sueños, y dormí mejor de lo que había dormido en años. Desperté el domingo por la mañana sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: tranquilidad. No había llamadas urgentes, no había mensajes desesperados, no había crisis que resolver antes del desayuno. Era simplemente domingo. Mi domingo, y podía hacer con él lo que quisiera. Me preparé café y tostadas, puse música suave en la radio y desayuné sin prisa. Era increíble cómo los sabores parecían más intensos cuando no estaba comiendo con el estómago apretado. Por la ansiedad. La mermelada de fresa sabía realmente a fresa, el café tenía ese aroma que había olvidado notar. Después del desayuno, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mi situación financiera real. Saqué todos mis estados de cuenta. Mis ahorros, mis inversiones pequeñas, y por primera vez en mucho tiempo, hice cuentas pensando solo en mí. Los números me sorprendieron. Sin las transferencias mensuales a Alberto y Natalia, sin los gastos extras de sus emergencias constantes, sin los préstamos que nunca me devolvían, yo tenía suficiente dinero no solo para vivir cómodamente, sino para darme algunos gustos que había olvidado que existían. Calculé que durante los últimos 5 años había dado a mis hijos más de $150,000. $150,000 que podrían haber sido viajes, renovaciones de la casa, inversiones para mi futuro, o simplemente ahorros para emergencias reales. En cambio,
se habían evaporado en el agujero negro de dos adultos que nunca aprendieron a administrar su dinero porque sabían que yo siempre estaría ahí para rescatarlos. El teléfono sonó interrumpiendo mis cálculos. Era un número que no reconocí, pero decidí contestar. ¿Señora Elvira Rivas? La voz era femenina, joven, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Regina Márquez, soy abogada. Me contactó su hijo Alberto para consultarme sobre una situación familiar. Me gustaría saber si podríamos reunirnos para hablar sobre la herencia de su difunto esposo y los derechos de sus hijos sobre la propiedad familiar. Mi sangre se heló. No habían perdido tiempo. Menos de 24 horas después de nuestra confrontación, ya estaban moviendo piezas legales para tratar de quitarme mi casa. La casa que Ernesto me había dejado específicamente a mí, sabiendo que yo sería quien la cuidaría y la mantendría. Señorita Márquez, le respondí con una calma que no sabía que poseía, mi casa está completamente a mi nombre, como heredera universal de mi esposo. Si mis hijos quieren impugnar eso, están en su derecho, pero van a perder tiempo y dinero. Señora Rivas, entiendo su posición, pero hay ciertas cuestiones que podrían complicar las cosas. Por ejemplo, el hecho de que sus hijos han estado viviendo en la propiedad y contribuyendo a su mantenimiento podría establecer ciertos derechos. ¿Contribuyendo? Me reí sin humor. Señorita, mis hijos no han contribuido con un solo dólar al mantenimiento de esta casa en los últimos 15 años. Al contrario, he sido yo quien los ha mantenido a ellos. Tengo todos los recibos, todas las transferencias bancarias, toda la documentación que comprueba quién ha estado manteniendo a quién. El silencio del otro lado me confirmó que Alberto no le había contado la verdad completa a la abogada. Probablemente le había pintado un cuadro donde él y Natalia eran hijos devotos que cuidaban de su madre anciana, no parásitos que la habían estado sangrando económicamente durante décadas. En cualquier caso, continuó la abogada, sería beneficioso para todas las partes tener una conversación civilizada para llegar a un acuerdo que, no hay nada que negociar, la interrumpí. Mi casa es mía, mi dinero es mío, y mis decisiones son mías. Si quieren demandarme, adelante. Pero le sugiero que se asegure de tener toda la información antes de tomar el caso. Colgué sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Realmente pensaban que podían intimidarme con abogados? ¿Creían que yo era tan ingenua que no sabía cuáles eran mis derechos? Durante años habían subestimado mi inteligencia, confundiendo mi generosidad con estupidez. Inmediatamente llamé a mi propio abogado, el licenciado Damián Solís, quien había manejado los papeles cuando Ernesto murió y conocía perfectamente mi situación legal. Le expliqué lo que estaba pasando y él confirmó lo que yo ya sabía: mis hijos no tenían ningún derecho legal sobre mi casa ni sobre mis bienes. Elvira, me dijo Damián, entiendo que esto debe ser muy doloroso para ti, pero legalmente estás completamente protegida. La casa está a tu nombre, tus cuentas bancarias están a tu nombre, y como mayor de edad competente, tienes todo el derecho de administrar tu dinero como consideres conveniente. ¿Y si siguen presionando? ¿Si realmente contratan abogados? Entonces van a perder dinero. Mucho dinero. Y al final van a terminar exactamente donde están ahora, sin acceso a tus recursos y probablemente con una orden de restricción si siguen acosándote. Sus palabras me tranquilizaron, pero también me entristecieron profundamente. ¿En qué momento había llegado a necesitar protección legal contra mis propios hijos? Cuando se había vuelto necesario que un abogado me explicara ¿qué tenía derecho a no ser extorsionada por las personas que había criado? Después de colgar con Damián, decidí hacer algo que no había hecho en años: salir sola a divertirme. Me puse mi vestido más bonito, tomé mi bolso, y caminé hasta el centro comercial. No tenía nada específico que comprar, solo quería experimentar la sensación de gastar dinero en mí misma sin culpa. Entré a una tienda de ropa que siempre había admirado desde afuera pero a la que nunca había entrado porque consideraba que era muy cara. La dependienta me recibió con una sonrisa genuina y me ayudó a elegir un conjunto que me hacía sentir elegante y joven. Cuando vi el precio, mi primer instinto fue decir que era demasiado caro, pero luego recordé que tenía el dinero y que ya no tenía que guardarlo para las emergencias fabricadas de mis hijos. Me lo llevo, le dije a la dependienta, y las palabras se sintieron liberadoras. Después fui a una librería y compré 3 libros que había querido leer durante años. Luego a una tienda de artículos para el hogar, donde elegí cojines nuevos para mi sala y un juego de toallas suaves para mi baño.
Cada compra se sentía como una pequeña declaración de independencia. De regreso a casa, cargada de bolsas, me sentí como una mujer nueva. No solo por las cosas que había comprado, sino por la sensación de poder hacerlo. Por primera vez en décadas, mi dinero era realmente mío para gastarlo como quisiera. Esa tarde, mientras ponía los cojines nuevos en mi sala y guardaba mis libros nuevos en la mesita de noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Natalia, y su voz sonaba diferente. No agresiva como el día anterior, sino dulce, manipuladora, como cuando era niña y quería conseguir algo de mí. Mamá, creo que ayer todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Estábamos estresados, ¿tú estabas estresada? Ya sabes cómo somos cuando estamos así. Pero somos familia, y las familias se perdonan, ¿verdad? Escuché su actuación sin interrumpir, maravillándome de lo transparente que sonaba ahora que no estaba nublada por la culpa y la costumbre de ceder a sus manipulaciones. Alberto y yo estuvimos hablando, continuó, y entendemos que tal vez hemos sido un poco exigentes. Podríamos llegar a un acuerdo. Tal vez solo necesitamos $500 cada uno por mes, solo para los gastos básicos. Y por supuesto, podemos ayudar más en la casa, visitarte más seguido. No, Natalia, le dije simplemente. No. Pero mamá, ni siquiera escuchaste mi propuesta completa, no necesito escucharla. La respuesta es no. No voy a darles más dinero, no voy a negociar cuánto dinero, no voy a permitir que regresen a vivir a mi casa. Se acabó. El silencio que siguió fue largo y tenso. Luego Natalia cambió su tono completamente. Está bien, mamá. Si así quieres jugar, perfecto. Pero recuerda que nosotros también sabemos jugar. Y tenemos cartas que tú no sabes que tenemos. Está bien, mamá. Si así quieres jugar, perfecto. Pero recuerda que nosotros también sabemos jugar. Y tenemos cartas que tú no sabes que tenemos. Sus palabras fueron como un eco de las amenazas del día anterior. Colgué sin responder. Ya no tenía paciencia para sus juegos psicológicos ni para descifrar cuáles eran esas misteriosas cartas que creían tener. Durante años había vivido con miedo a sus reacciones, modificando mi comportamiento para evitar sus explosiones de ira. Pero ese miedo se había evaporado junto con mi disposición a financiar sus vidas. El lunes por la mañana me desperté con una sensación de anticipación. Sabía que a las 9 en punto, cuando los bancos abrieran, Alberto y Natalia descubrirían que realmente había hablado en serio. Sus cuentas estarían bloqueadas, sus transferencias automáticas canceladas, su acceso a mi dinero completamente cortado. Me vestí con cuidado, eligiendo uno de mis conjuntos más elegantes. Había decidido que este día marcaría el inicio oficial de mi nueva vida, y quería verme como la mujer independiente que había vuelto a ser. Desayuné tranquila, leyendo el periódico por primera vez en meses sin la ansiedad constante que había caracterizado mis mañanas durante años. A las 9:05, mi teléfono comenzó a sonar. Alberto. Dejé que fuera al buzón de voz. 5 minutos después, Natalia. También al buzón de voz. Luego Alberto otra vez, después Natalia, después un número desconocido que probablemente era uno de ellos llamando desde otro teléfono. Decidí revisar mis mensajes de voz mientras tomaba mi segunda taza de café. La evolución de sus voces era fascinante. El primer mensaje de Alberto sonaba confiado, como si estuviera seguro de que esto era solo un malentendido temporal. Mamá, llámame. Hay algún problema con mi cuenta y necesitamos solucionarlo rápido. El segundo mensaje, 10 minutos después, sonaba más preocupado. Mamá, en serio, esto no es gracioso. Mi tarjeta no funciona y tengo cosas que pagar hoy. Llámame inmediatamente. El tercero, de Natalia, era directamente pánico. Mamá. ¿Qué hiciste? No puedo sacar dinero. Tengo que pagar la guardería de los niños y no tengo efectivo. Esto es una emergencia real. El cuarto mensaje era de Alberto otra vez, y su voz había perdido toda pretensión de respeto. Mira, vieja loca, no sé qué te metiste en la cabeza, pero esto se va a arreglar hoy mismo. No puedes hacernos esto. Voy para tu casa ahora mismo y vamos a hablar. Borré todos los mensajes sin terminar de escucharlos. Cada uno confirmaba lo que ya sabía. Para ellos, yo no era una persona con sentimientos y derechos, sino un recurso económico que había mal funcionado y necesitaba ser reparado.
A las 10 de la mañana sonó el timbre de mi casa. Miré por la ventana y vi a Alberto parado en mi puerta, claramente agitado. No abrí. Volvió a tocar, más fuerte esta vez, y luego comenzó a golpear la puerta. Mamá. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Su voz se escuchaba desesperada, furiosa. Siguió golpeando durante varios minutos, gritando que sabía que yo estaba adentro, que no podía evitarlo para siempre, que esto era ridículo. Finalmente se fue, pero no antes de gritarle a toda la cuadra que su madre se había vuelto loca. Y que iba a conseguir ayuda profesional para que me declararan incompetente. Sus palabras no me asustaron. Al contrario, me dieron claridad sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar para recuperar el control sobre mi dinero. Declarar incompetente a una mujer de 72 años que acababa de tomar la decisión más racional de su vida. Era casi cómico. Esa tarde decidí visitar a Lourdes nuevamente. Necesitaba salir de la casa y estar con alguien que me entendiera. Cuando le conté sobre los mensajes y la visita de Alberto, su reacción me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Elvira, esos no son hijos preocupados por su madre. Esos son adictos que acaban de perder su dosis. Van a hacer y decir cualquier cosa para recuperar el acceso a tu dinero, incluyendo cosas terribles que van a lastimarte profundamente. Sus palabras me prepararon mentalmente para lo que sabía que venía. Alberto y Natalia no se iban a rendir fácilmente. Habían construido sus vidas enteras alrededor de mi dinero, y ahora que esa fuente se había secado, iban a luchar con uñas y dientes para recuperarla, pero por primera vez en años, yo también estaba dispuesta a luchar. No por dinero o propiedades, sino por algo mucho más valioso, mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir sin ser extorsionada emocionalmente por las personas que se suponía que me amaban. Esa noche, cuando regresé a mi casa, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Mi nombre estaba escrito en la letra de Natalia, pero las palabras no eran suyas. Era demasiado formal, demasiado legal. Era obvio que alguien más había dictado esa carta. Estimada señora Rivas, comenzaba. Nos vemos obligados a informarle que hemos iniciado un proceso legal para evaluar su capacidad mental y determinar si requiere un tutor que administre sus bienes. Recientes decisiones irracionales de su parte nos han llevado a cuestionar su habilidad para manejar sus asuntos financieros de manera responsable. Leí cada palabra con una mezcla de incredulidad y rabia fría. Mis propios hijos estaban tratando de declararme incompetente porque había decidido dejar de financiar sus vidas de holgazanes. La ironía era tan grande que casi me hizo reír. Las dos personas más irresponsables financieramente que conocía querían que un juez declarara que yo no sabía manejar dinero. La carta continuaba con amenazas veladas sobre revelaciones embarazosas sobre mi pasado, sobre testimonios de vecinos que podrían cuestionar mi estabilidad mental, sobre evidencia de comportamiento errático. Era una obra maestra de manipulación legal, diseñada para asustarme y hacerme ceder antes de que las cosas llegaran realmente a juicio, pero no me asusté. Al contrario, me sentí más determinada que nunca. Si querían una guerra legal, la iban a tener. Pero iban a descubrir que subestimar a una mujer de 72 años que había trabajado toda su vida y criado a 2 hijos sola había sido un error muy costoso. Al día siguiente, temprano en la mañana, fui directamente a la oficina del licenciado Damián Solís. Le mostré la carta y le expliqué toda la situación desde el principio. Él escuchó con creciente indignación, especialmente cuando le conté sobre las amenazas y el chantaje emocional. Elvira, esto es abuso de adulto mayor, me dijo categóricamente. Y lo que están intentando hacer es fraudulento. No solo no tienen base legal para cuestionar tu competencia, sino que están usando el sistema legal para acosarte. Esto puede volverse contra ellos muy rápidamente. Damián me explicó que tendríamos que preparar una defensa sólida, pero que también podríamos contraatacar. Podríamos documentar años de abuso financiero, presentar evidencia de sus amenazas, e incluso considerar órdenes de restricción si seguían acosándome. ¿Realmente quieres hacer esto?, me preguntó. Va a ser doloroso. Van a decir cosas horribles sobre ti en público. Van a tratar de humillarte de todas las maneras posibles. Ya me han humillado durante años, le respondí. La diferencia es que ahora van a hacerlo frente a un juez que puede ver exactamente quiénes son en realidad. Durante los siguientes días, Damián y yo trabajamos intensamente preparando mi caso.
Revisamos años de estados de cuenta que mostraban claramente el patrón de transferencias constantes hacia mis hijos. Documentamos cada préstamo que nunca me habían devuelto, cada emergencia fabricada que había costado miles de dólares, también. Preparamos testimonios de personas que conocían mi situación. Lourdes, por supuesto, pero también vecinos que habían sido testigos de cómo Alberto y Natalia me trataban, empleados del banco que podían confirmar mi lucidez mental durante todas nuestras transacciones. El proceso fue revelador de maneras que no esperaba. Ver toda mi relación con mis hijos reducida a números en papel, ver el patrón de abuso tan claramente documentado, me ayudó a entender que no había sido mi imaginación. No había estado exagerando. Realmente había sido víctima de un abuso sistemático y prolongado. Mientras tanto, Alberto y Natalia intensificaron su campaña de acoso. Llamaban a horas extrañas, enviaban cartas dramáticas hablando sobre lo preocupados que estaban por mi salud mental, incluso llegaron a contactar a antiguos compañeros de trabajo míos para preguntarles si habían notado cambios en mi comportamiento, pero cada una de sus acciones solo fortalecía mi caso. Cada llamada desesperada, cada amenaza velada, cada intento de manipulación quedaba documentado y archivado como evidencia de su verdadera naturaleza. La fecha del juicio se estableció para 3 semanas después. Durante ese tiempo, traté de mantener mi rutina normal, pero era difícil ignorar la tensión constante. Sabía que mis hijos estaban preparando su propia estrategia, probablemente pintándome como una anciana senil que había perdido el control de sus facultades. Una tarde, 2 semanas antes del juicio, Lourdes vino a visitarme con noticias inesperadas. Elvira, tienes que saber algo. Vi a Natalia en el supermercado ayer, y estaba hablando por teléfono muy alterada. No pude evitar escuchar parte de la conversación. ¿Qué decía? Estaba gritándole a alguien sobre dinero, sobre facturas que no podía pagar, sobre que su abogado le estaba cobrando más de lo que esperaba. Mencionó algo sobre tener que vender el carro porque no tenía cómo hacer el pago de este mes. La información me dio una perspectiva diferente sobre su desesperación. No solo habían perdido mi dinero, habían construido sus vidas financieras alrededor de él. Sin mis transferencias mensuales, estaban enfrentando la realidad de sus propias deudas y su incapacidad para mantenerse solos. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, me permití sentir algo de tristeza por ellos. No por su situación financiera, sino por las personas en las que se habían convertido. En algún momento, los niños dulces que había criado se habían transformado en estos adultos amargados que veían a su propia madre como un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer, pero mi tristeza no cambió mi determinación. Si algo, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Seguir financiando sus vidas no los había ayudado a crecer o madurar, los había convertido en parásitos que nunca habían aprendido a valerse por sí mismos. El día del juicio llegó finalmente. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje negro y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había sido hace apenas 2 meses. Sus ojos eran más duros, más decididos. Su postura era más firme. Era una mujer que había aprendido a defenderse. Damián me recogió en su carro y durante el trayecto al juzgado me explicó una vez más cómo sería el proceso. Alberto y Natalia tendrían que demostrar que yo era mentalmente incompetente, mientras que nosotros demostraremos exactamente lo contrario. Tendrían que explicar por qué una decisión financiera perfectamente racional como dejar de mantener a 2 adultos sanos constituía evidencia de demencia. Cuando llegamos al juzgado, ya estaban allí. Alberto llevaba un traje que no había visto antes, probablemente comprado para la ocasión. Natalia vestía de negro, como si fuera a un funeral. Tal vez en cierto sentido lo era, el funeral de su fuente de ingresos garantizada. Me miraron cuando entré, pero no se acercaron. Sus expresiones eran una mezcla de determinación y algo que podría haber sido vergüenza. Por un momento me pregunté si alguna parte de ellos se daba cuenta de lo bajo que habían caído, llevando a su propia madre a juicio por el crimen de dejar de financiar sus vidas. El juez era un hombre mayor, probablemente de mi edad, con una expresión seria pero no hostil. Escuchó la apertura del abogado de mis hijos con creciente escepticismo. Su argumento era débil y se basaba principalmente en caracterizar mi decisión como un cambio súbito e inexplicable de comportamiento en una mujer de edad avanzada. Cuando fue el turno de Damián, presentó nuestro caso de manera metódica y devastadora. Mostró los registros bancarios que documentaban años de transferencias. Leyó algunas de las amenazas que había recibido por teléfono y que habíamos
Grabado legalmente. Presentó testimonios de vecinos y empleados bancarios que confirmaban mi lucidez mental completa, pero el momento decisivo llegó cuando el abogado de Alberto y Natalia me llamó a declarar. Estaba nervioso, sudando, claramente incómodo con tener que interrogar a una anciana frente a un juez que ya parecía poco impresionado con su caso. Señora Rivas, comenzó, ¿no le parece cruel abandonar a sus hijos en un momento de necesidad económica? Señor, le respondí con calma, yo no abandoné a mis hijos. Mis hijos me abandonaron a mí hace años. Lo único que hice fue dejar de financiar ese abandono. Pero usted tiene medios económicos suficientes. ¿No siente obligación moral de ayudar a su familia? Tengo obligación moral de no permitir que abusen de mí. Mis hijos son adultos sanos de 40 y 38 años. Si necesitan ayuda económica, pueden trabajar como hice yo durante toda mi vida. El abogado trató de hacerme ver confundida o contradictoria, pero cada pregunta me daba la oportunidad de demostrar no solo mi lucidez, sino la racionalidad de mis decisiones. Cuando me preguntó sobre mi capacidad para manejar mis finanzas, pude recitar de memoria mis ingresos, mis gastos, mis ahorros y mis inversiones. Cuando me preguntó sobre mi relación con mis hijos, pude describir con detalle específico años de abuso emocional y financiero. No hablé con amargura, sino con la precisión de alguien que había analizado cuidadosamente su situación y había tomado una decisión informada. El momento más impactante llegó cuando Damián reprodujo una grabación de una de las llamadas amenazantes de Alberto. Su voz llenó la sala del tribunal, agresiva y despectiva, refiriéndose a mí como vieja loca y amenazando con hacerme pagar por esto. Vi cómo Alberto se hundía en su silla mientras su propia voz lo traicionaba. El juez lo miró con una expresión que claramente no era de simpatía. Era la mirada de un hombre que había visto muchos casos de abuso y reconocía uno cuando lo tenía frente a él. La declaración de Natalia fue igualmente desastrosa para su causa. Cuando el juez le preguntó directamente cuánto dinero había recibido de mí durante los últimos 5 años, ella trató de minimizar las cifras. Damián inmediatamente presentó los registros bancarios que mostraban la verdad, más de $60,000 solo de ella. ¿Y cuánto de este dinero le ha devuelto a su madre?, preguntó el juez. Bueno, las circunstancias, es complicado. Natalia tartamudeó, incapaz de admitir que la respuesta era 0. El juez no necesitó deliberar mucho. Su decisión fue clara y contundente. Yo era completamente competente mentalmente, mis decisiones financieras eran racionales y apropiadas, y el caso presentado por mis hijos era claramente frívolo y posiblemente abusivo, pero fue más allá. Ordenó que Alberto y Natalia pagaran los costos legales del juicio y emitió una orden de restricción temporal que les prohibía contactarme durante 6 meses a menos que fuera a través de mi abogado. Cuando salí del juzgado, me sentí como si hubiera corrido una maratón. Estaba exhausta pero victoriosa. No solo había defendido mi derecho a controlar mi propio dinero, sino que había expuesto públicamente la verdad sobre mis hijos. Damián me llevó a almorzar para celebrar. Elvira, me dijo, en 30 años de práctica legal, pocas veces he visto a alguien manejar una situación tan difícil con tanta dignidad y fortaleza. Esa noche, sola en mi casa, me serví una copa de vino y me senté en mi sala renovada. Los cojines nuevos, las cortinas que había cambiado, los libros que había comprado, todo me recordaba que esta era mi vida ahora, mi espacio, mi decisión. No. Era el final que había imaginado para mi relación con mis hijos, pero era el final que merecía. Había recuperado no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratada con respeto. Por primera vez en décadas, mi futuro me pertenecía completamente. Y ese futuro se veía brillante, libre, lleno de posibilidades que había olvidado que existían. Porque al final, no era la casa ni el dinero lo que me definía. Era mi capacidad de levantarme, una y otra vez, hasta que finalmente aprendí a mantenerme de pie. He pasado tantas noches en vela preguntándome si tomé la decisión correcta. No porque dude de lo que hice, sino porque una parte de mí, esa parte que fue moldeada durante décadas para anteponer a otros antes que a mí misma, todavía susurra. Que tal vez fui demasiado dura, demasiado cruel, demasiado egoísta. Pero cada mañana que despierto en mi casa silenciosa, en mi cama cómoda, sin el peso de las demandas ajenas aplastando mi pecho, sé que esa voz miente. Durante 72 años aprendí que ser mujer significaba ser un río que nunca se seca, dando agua a todos los sedientos que se acercan a mis orillas sin importar que yo mismo me esté evaporando gota a gota.
Aprendí que ser madre significaba quemar mi propia madera para mantener calientes a seres que ya tienen sus propias manos, sus propias cerillas, su propia capacidad de encender su propio fuego. Aprendí que amar significaba desaparecer lentamente. Volverme transparente, hasta que solo quedara mi función como proveedora, como solucionadora de problemas ajenos, como el lugar donde otros depositan sus cargas mientras ellos caminan libres de peso, pero nadie nace sabiendo que merece menos de lo que da. Eso se aprende. Se aprende en silencios pequeños, en ceder espacios, en aceptar que nuestras necesidades siempre pueden esperar mientras las de otros surgen. Se aprende cuando nos dicen que somos demasiado sensibles por llorar, demasiado exigentes por pedir, demasiado egoístas por querer. Se aprende cuando confundimos amor con sacrificio hasta que ya no sabemos dónde termina uno y empieza el otro. Yo aprendí a ser menos durante tanto tiempo que olvidé que había algo más que dar. Olvidé que tenía derecho a recibir. Olvidé que mi cansancio importaba, que mis sueños tenían valor, que mi felicidad no era un lujo sino una necesidad básica tan legítima como la de cualquier otra persona en este mundo. No fue hasta que me quedé completamente sola, hasta que me obligaron a elegir entre su comodidad y mi dignidad, que recordé algo fundamental: nadie puede quitarte lo que no entregas voluntariamente. Durante años les había entregado mi poder gota a gota, decisión tras decisión, límite tras límite que no establecí. No me lo robaron de una vez. Yo se lo fui dando, pensando que eso era amor. Ahora entiendo que el amor verdadero no requiere que una persona se desangre para que otra esté bien. El amor verdadero no pide que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. El amor verdadero no te dice que tu valor se mide por lo que puedes dar y nunca por lo que mereces recibir. He aprendido que hay una diferencia enorme entre ser generosa y ser un recurso explotable. Entre ser comprensiva y ser un basurero emocional donde otros depositan sus frustraciones. Entre ser una buena madre y ser una víctima que confunde el martirio con la maternidad. Algunas mañanas me despierto y la casa se siente tan silenciosa que por un momento extraño el ruido, el caos, incluso las demandas constantes. Porque ese ruido era familiar, y lo familiar siempre se siente como hogar, aunque te esté matando lentamente. Pero luego me levanto, me hago mi café como me gusta, desayuno lo que quiero comer, y recuerdo que este silencio no es vacío. Es paz. Es el sonido de una vida que finalmente me pertenece. No todos entenderán por qué corté las cuerdas que me ataban a personas que decían amarme. Dirán que fui cruel, que fui fría, que una madre nunca debería abandonar a sus hijos. Pero yo no abandoné a mis hijos. Dejé de permitir que dos adultos abusaran de una mujer que había confundido el maltrato con el amor familiar durante demasiado tiempo. Hay quienes creen que nuestro valor como mujeres se mide por cuánto dolor podemos soportar en silencio, por cuánto podemos dar sin recibir, por cuán invisible podemos volvernos para que otros brillen. Pero he descubierto que nuestro verdadero valor se mide por nuestra capacidad de decir basta cuando es necesario, de exigir respeto cuando nos tratan mal, de elegir nuestra propia felicidad cuando el mundo nos dice que no tenemos derecho a ella. Dicen que es demasiado tarde para empezar de nuevo a los 70 años. Que las mujeres de mi edad deberían conformarse con lo que tienen, agradecer las migajas, aceptar que sus mejores días ya pasaron. Pero yo he descubierto que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres debajo de todo lo que otros han puesto sobre ti. Nunca es demasiado tarde para quitarte los disfraces que has usado para complacer a otros y caminar desnuda en tu propia verdad. Mi nueva vida no es perfecta. Hay días de soledad, días de duda, días en que el teléfono no suena. Y me pregunto si hice lo correcto. Pero incluso en esos días, cuando me miro al espejo, veo algo que no había visto en años. Veo a una mujer que se respeta a sí misma lo suficiente como para no permitir que la maltraten, y esa mujer vale todos los silencios, todas las pérdidas, todos los juicios de quienes no entienden que a veces el acto más amoroso es negarse a seguir siendo víctima del desamor de otros. A veces me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es compleja, porque no extraño a las personas en las que se convirtieron, pero sí lloro por los niños que fueron. Extraño al Alberto de 5 años que me abrazaba como si fuera su héroe. Extraño a la Natalia de 8 años, que me contaba todos sus secretos. Pero esos niños se fueron hace mucho tiempo, reemplazados por adultos que aprendieron a ver a su madre como un cajero automático emocional. No fue fácil aceptar que las personas que más amé en este mundo se habían convertido en las que más daño me hacían. No fue fácil entender que mi amor incondicional había sido interpretado por ellos como una invitación al abuso. No fue fácil darme cuenta de que durante años había estado criando a dos depredadores emocionales en lugar de estar construyendo
una familia, pero lo más difícil de todo fue aceptar mi propia responsabilidad en esa dinámica. Porque yo permití que sucediera. Yo establecí las reglas del juego donde mi bienestar valía menos que su comodidad. Yo les enseñé que podían tratarme mal sin consecuencias. Yo normalicé el abuso llamándolo amor de madre, ahora vivo de manera diferente. Compro flores para mi casa simplemente porque me gustan. Leo libros que me interesan sin sentirme culpable por el tiempo que me tomo para mí. Voy al médico cuando lo necesito sin preocuparme por el costo porque ya no estoy financiando las vidas de 2 adultos irresponsables. Tengo conversaciones reales con amigas en lugar de llamadas desesperadas resolviendo crisis ajenas. He redescubierto quién soy cuando no estoy definida por lo que otros necesitan de mí. He redescubierto que tengo opiniones propias, gustos propios, sueños propios que no tienen nada que ver con ser útil para otros. He redescubierto que puedo ser feliz sin que esa felicidad dependa de hacer felices a personas que no me lo agradecen. La libertad tiene un sabor extraño al principio. Después de décadas de vivir con restricciones autoimpuestas, de medir cada gasto según las necesidades ajenas, de posponer cada deseo personal por las urgencias de otros, la libertad se siente casi culposa. Pero es una culpa que se desvanece. Cada día, reemplazada por algo que había olvidado que existía, la satisfacción profunda de vivir según mis propios términos. No he buscado venganza contra mis hijos. No he tratado de destruir sus vidas como ellos trataron de destruir la mía. Simplemente me alejé, cerré la puerta, y construí algo nuevo con los pedazos que quedaron de mí después de años de explotación emocional. Y eso, descubrí, es más poderoso que cualquier venganza. Es la victoria silenciosa de una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Hay mujeres por todas partes viviendo vidas similares a la que yo vivía. Mujeres que se han convencido de que su valor depende de cuánto pueden dar, cuánto pueden soportar, cuán invisible pueden volverse para que otros brillen. Mujeres que confunden el amor con el autosacrificio, que creen que poner límites es egoísmo, que piensan que decir no es fallar como madres, como esposas, como hijas, pero he aprendido que no hay nada noble en permitir que abusen de ti. No hay nada amoroso en enseñarle a otros que pueden maltratarte sin consecuencias. No hay nada maternal en criar adultos que nunca aprendieron a valerse por sí mismos porque siempre tuvieron a alguien que resolvía sus problemas. El día que decidí recuperar mi vida no fue el día que me volví cruel. Fue el día que finalmente me volví amable conmigo misma. Fue el día que dejé de traicionarme para complacer a otros. Fue el día que elegí mi propia felicidad en lugar de la comodidad ajena, porque al final, no es cuánto damos lo que nos define. Es cuánto nos valoramos. No es cuánto soportamos lo que demuestra nuestra fortaleza. Es cuando decidimos que ya hemos soportado suficiente. Y no es cuánto amor damos lo que nos hace buenas personas. Es cuánto amor nos damos a nosotras mismas lo que nos enseña cómo amar de verdad.